Bueno, le invito a abrir la palabra en el libro de Hechos, capítulo 13. Acá me da un poquito más de volumen, por ahí, no sé dónde, si acá o allá, ahí está. Dice el versículo 21 del capítulo 13 de Hechos: luego pidió rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Anote, tome data ahí. ¿Sí? Esto cuando el pueblo de Dios pidió rey. Antes no tenía rey. ¿Sí? Estaba Moisés, estaba Aarón, pero un Dios era el que hablaba a través de Samuel. Y el pueblo quería rey. Y Dios le da un rey que se llamó Saúl. De acá, tome nota, 40 años de reinado. Nos vamos a 1 de Samuel 13. Ya no volvemos ahí. Usted ya tomó nota. Recalcaba todo el tiempo. Versículo 1. ¿Llegó? Dice que había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Acontece unas cuantas cositas ahí, que empieza a pelear con los filisteos. No vamos a desarrollar todo eso porque no tiene que ver con el tema. Les voy a leer la parte del versículo 6 que dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, el pueblo de Israel estaba en aprietos porque el pueblo de Dios eran 3.000 soldados y los otros los multiplicaban en número. Dice que se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron por el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, se le sublevaba, no querían saber más nada. ¿Llevaban cuántos días? 7 días escondidos, sin comida, escondidos sabiendo de que los iban a matar. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí que Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. 13. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho esto, has hecho locamente. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora, Jehová,
hubiera confirmado tu reinado sobre Israel para siempre. Y el 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Bien, ¿me va siguiendo? Lo pusieron por rey durante 40 años. A los 2 años de los 40, los 2 primeros años, le pasa esto que le pasa, que desobedece a Dios, y le quedaron 38 años por delante para reinar. ¿Sí? ¿Me sigue? Aparece Samuel y le dice, por cuanto desobedeciste al mandato de Dios por no haber esperado, hiciste cosas alocadas. El Señor ha buscado un nuevo rey conforme a su corazón. Nos vamos a 2 de Samuel 5. Presta atención porque versículo 1 es el punto del mensaje. Y vinieron, dice el capítulo 5, versículo 1, 2 de Samuel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. ¡Fua! Así le hablaba las tribus a David. Hueso tuyo somos. O sea, somos uno. Carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel de la guerra. Y lo volvías a traer. Lo llevabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer de la guerra. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Saúl, su reinado fue por 40 años. A los 2 años fue destituido. En ese mismo momento Dios eligió un nuevo rey, pero el rey no había nacido. El rey nacería 8 años después, porque empezó a reinar a sus 30 años. La casó. Salmo 139, que lo leímos al principio. Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, dice el salmista. ¿Quién escribe? David. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue escondido de ti mi rostro. Bien que en oculto fui formado, en lo oculto fui formado, y entretejiste en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola. Amén. A veces decimos, Dios se olvidó de mí, me pasan las cosas que me pasan, no sé por qué, Dios no está pendiente de mí. Mi condición económica, mi condición física, mi pasado,
la vida que viví, Dios nunca se acordó de mí. Muchos dicen eso. Yo no soy merecedor de nada. Muchos dicen eso. Pero Dios había elegido a un nuevo rey conforme a su corazón 8 años antes de que naciera. 8 años antes. Ya lo había elegido. Cada uno de nosotros fuimos elegidos. Yo, sí. Cada uno de nosotros fue elegido, fue diseñado, fue tejido en lo oculto, dice, en la oscuridad, en las entrañas. Fue pactado, fue diseñado de parte de Dios, todo nuestro ser, cada uno de nosotros. Al que se crea poca cosa, al que se crea menos, cada uno de ustedes es importante para Dios. Tan importante que su Hijo murió por cada uno de nosotros. David comenzó a reinar a sus 30 años. Dios escribe nuestra historia antes de nacer. Dios escribe nuestra historia antes de nacer. Nosotros creemos que lo que va a suceder mañana nadie lo sabe. Sí, por supuesto, ninguno de nosotros. Ni siquiera tenemos el diario del lunes. Pero Dios ya vio el pasado. Dios vio el presente y Dios vio el futuro. Él sabe todo lo que nos va a acontecer. Dios tiene propósitos eternos con nosotros. Pregunta, ¿todavía te sentís poca cosa? ¿Todavía te sentís menos? ¿Lo ves al otro crecer? ¿Lo ves al otro que es una persona importante? ¿Lo ves alrededor? Y lo único que haces para mirarte es que te mirás poca cosa. Que no tiene sentido, que no tenés valor. Que nadie te tiene en cuenta, que nadie esto, que no, las cosas. Dios te diseñó. Dios hizo un pacto con vos. Dios te escogió. Son sus planes perfectos. Algunos me han dicho, yo nací por error. Yo nací por una violación. Yo nací porque mi papá y mi mamá tuvieron un descuido y nació esta. Al ojo humano puede decir sí. Es más, hay una ley para matarlo antes de nacer. Pero el plan de Dios, no importa cómo fuiste concebido, no importa cómo sucedió, Dios se encarga. Y Dios tiene un diseño y un plan perfecto para con nosotros y cada uno. No fuimos un error o un accidente. Necesitamos ahora ajustes y calibración. Llegamos crudos. Llegamos como un diamante en bruto. Mi esposa, cuando tuvo una entrevista con Daniel y hizo sanidad interior, dijo, ¿sabes qué pasa? Que se te dio un diamante en bruto. El diamante en bruto soy yo. Ahora hay que darle forma. La forma la da Dios. La pulida la da Dios. Y hará que sea perfecto ese diamante. Sin importar cómo entraste, si entraste cachado, si entraste por el piso, no importa cómo. Dios es el quien se encarga de pulirlo y de darle la forma que Él quiera al diamante. ¿Sos Él o la indicada para este maravilloso tiempo en el que Dios nos hizo nacer? Cada uno de nosotros tiene una tarea. O muchas tareas. Y precisamente no son las tareas cotidianas de lavar la ropa, de cocinar, esas son tareas secundarias. Dios nos dio una tarea espiritual como hijos de Dios, como hijas de Dios. Y esa tarea que nos dio es como ser hijo y predicar su palabra. Dejarse transformar y dejarse moldear por Él. Porque cuando nosotros somos moldeados, trabajados, edificados en Él, los que nos rodean también son edificados y transformados
obediencia. El secreto está en la obediencia. Necesitamos ajustes y calibración. Somos los elegidos, diseñados, amados con amor eterno. ¿Saben qué? Simplemente esto era cuestión de tiempo. Yo titulé el mensaje de hoy 8 años antes, pero simplemente era cuestión de tiempo para Dios. Simplemente era cuestión de tiempo para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para que vos te encontraras con Él. Y pero que yo no hago nada en la iglesia, yo no sé ni para qué estoy. Es mal, la cosa que hago me salen todas mal. Es más, soy un torpe espiritual. ¿Vieron ese que cuando cruza la mano así por la mesa para agarrar la mayonesa del otro lado se llevó el vaso y la jarra puesta y tiró todo? Mi esposa diría, ¿para qué compraste gaseosa? Mira el pegote que se hace ahora. Entonces hay agua. Miro, hay agua, y digo, no tengo nada que ver. Hay agua. A veces nos creemos que somos torpes, que Dios no nos va a usar. Pero en cada uno de nosotros Dios tiene su plan. Y se activó ese diseño en la eternidad. Y en el momento que le entregaste tu corazón al Señor, ahí es donde la obra de Dios empieza a funcionar. Y capaz que te querés comer el mundo y querés predicarle a todos y ya querés ser apóstol, arcángel, no sé. Lo dice Dios, tranquilo. Porque en el camino van a ir los ajustes y la calibración, va a ir el pulido. Pero en cada uno de nosotros somos amados por Dios. Somos predestinados por Dios, como fue David. 40 años de reinado tenía por delante Saúl. Al segundo año lo sacaron. Y 8 años antes que naciera David, ya Dios lo había elegido como rey. ¿Saben por qué? Porque Él es el Dios que ve todo. Y Él vio nuestro caminar acá en la tierra. Lo vio todo. Y lo que a Él le interesa es tu alma, es tu salvación, es tu vida. Y que seamos obedientes para lo que nos tocó vivir en la tierra. El tiempo que nos tocó vivir, 20, 30, 80, 100 años, 60, no sé cuánto. Desde el momento en que le entregaste tu corazón al Señor, que se activó el propósito de Dios, cumplas por lo cual Dios te llamó para su obra. Amén. Amén. Recuerden que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Todo llega. Todo llega. A David le llegó tiempo. Todo llega. Elegido antes de nacer, 8 años antes de nacer. Todo llega. Es como decir, de acá fin de año, de acá no, de acá hasta que me case, de acá hasta. Todo llega. Todo llega. Es cuestión de tiempo. Ahora que lo sabemos, es el tiempo de obedecer y dejarnos formar por Dios para hacer la obra por la cual Dios nos eligió antes de nacer. Amén. Vamos a orar.